Bendiciones. Hoy llegamos hasta ustedes para compartir el tema La importancia de la oración, basado en el capítulo 18, verso 1 del Evangelio según San Lucas, que leo a favor de ustedes, y dice a la letra: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el texto que tomaremos como base en esta ocasión para hablar de la importancia de la oración. Los seres humanos tenemos muchas desventajas físicas ante otros seres de la creación. No tenemos la fuerza de una bestia, de un caballo, de un oso, de un león. Nuestros pies no están provistos de una protección natural como vienen equipados otros vertebrados. No tenemos nuestro cuerpo cubierto con una piel fuerte o una caparazón para proteger el resto del organismo, como lo tiene, por ejemplo, una tortuga o un cachicamo. Nuestra visión no es tan aguda como la de una águila. La visión del águila es de 4 a 8 veces superiores a la del ser humano. Se calcula que una águila puede captar, puede ver a un conejo a 3 kilómetros de distancia. Tampoco tenemos nuestro olfato tan desarrollado como, por ejemplo, el de un perro. El perro tiene 40 veces más células olfativas que el ser humano. No podemos correr ni resistir como una gacela, no podemos desarrollar tales velocidades ni mantenernos tanto tiempo corriendo como suele suceder en una de esas especies. Tampoco tenemos las garras, las dentaduras que tiene un león, que tiene un tigre. Así que físicamente estamos en desventajas ante otros seres de la creación. De repente, si dejamos a un pollito recién nacido juntamente con un niño, puede sobrevivir el pollito más tiempo que el niño, por la misma capacitación instintiva con la cual Dios dotó a esos seres. Sin embargo, somos superiores a todas las criaturas. Gracias a Dios que nos hizo inteligentes. Es la inteligencia lo que nos hace superior a los demás seres de la creación en el mundo físico, en el mundo natural. Los animales nacen dotados de instintos naturales y siempre están actuando de la misma manera. Usted ve que las aves, por ejemplo, cada una hace su nido de acuerdo a su especie y todo el tiempo lo han hecho de la misma manera. Ellos no han progresado en la construcción de su vivienda, no han progresado en la construcción de su nido. Todo el tiempo lo están haciendo de la misma forma. Usted ve que las abejas hacen de la misma manera sus panales de miel. Y aunque el hombre las ha explotado y las ha desarrollado, haciendo uso el hombre de su inteligencia, es imposible que una abeja haga un panal de miel o edifique una colmena como el hombre suele construirla y poner a las abejas allí a llenar esos alvéolos de miel o de huevo de la reina para reproducirse. No son capaces por sí mismas de organizarse y de edificar una serie de colmenas juntas como puede hacer el hombre con su inteligencia. La inteligencia del hombre le ha permitido evolucionar su sistema de vivienda desde aquellas chozas de los indígenas hasta los rascacielos hoy en día, equipados con una gran tecnología
que usted desde afuera puede ver lo que está sucediendo en la casa y puede abrir, cerrar la puerta a través de su teléfono y puede tener comunicación a largas distancias con los demás seres que no lo puede hacer ninguno otro de los seres que han sido creados también por Dios. La inteligencia del hombre le ha permitido domar a todos los seres, aunque físicamente sean superiores. El hombre ha desarrollado con su inteligencia miles de caballos de fuerza que una gran cantidad de animales juntos no pueden desarrollar. Ha alcanzado alturas desconocidas para las águilas. Se ha remontado sobre el espacio y sobre distancias de miles de kilómetros, donde las águilas no son conscientes ni siquiera de que eso existe más allá del lugar y de las alturas donde ellas suelen habitar. Ha inventado sistemas de aumentar su capacidad visual para ver partículas microscópicas desconocidas para quienes nos aventajan en la visión. Ha podido desarrollar velocidades imposibles de igualar a los más veloces animales. Los seres, a distinción del hombre, no han podido tratar de sobrevivir fuera de su mundo, fuera de su sistema ecológico. No hemos visto a un pez intentando idearse un sistema para vivir fuera de su hábitat, fuera del agua. En cambio, el hombre ha inventado su oxígeno, se lo ha equipado y puede llegar a las profundidades del océano. También ha salido de su sistema con equipos y ha ideado estar en lugares más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio que normalmente parecen tomar control del ser humano. Así que la inteligencia nos hace superiores a todos esos seres de la creación. Además, Dios nos dotó de una capacidad moral. Es esa conciencia que tenemos de distinguir entre el bien y el mal, que no lo tienen los otros seres de la creación, a excepción de los ángeles. Pero el hombre tiene esa conciencia que lo acusa o lo defiende, aprueba o desaprueba sus actos. Somos seres que desde el momento que vamos desarrollando nuestra capacidad y nuestro conocimiento, tenemos como una voz interna llamada conciencia que nos dice estás haciendo bien o estás haciendo mal. El niño ya a cierta edad, cuando se ha desarrollado esa capacidad, no hace el mal a la luz, trata de esconderse cuando su conciencia lo acusa y le señala que está procediendo de una manera indebida. Así que aparte de la inteligencia y aparte de que somos seres morales, nos hace superiores a los demás miembros de la creación, a los demás seres creados, la capacidad que tenemos de comunicarnos con Dios a través de lo que conocemos como oración. Generalmente la definición que conocemos de oración es hablar con Dios. El ser humano ha sido capacitado en su ser interior por el espíritu que Dios transmitió, que Dios infundió al momento de la creación y lo ha hecho capaz de relacionarse de una forma consciente con su Creador. Esta capacidad de orar, de comunicarse con Dios, está muy por encima de la inteligencia y de la moral. A través de la comunicación con Dios podemos alcanzar cosas que la inteligencia no puede lograr. La Escritura bien claro lo dice cuando expresa: lo que es imposible para los hombres,
posible es para nuestro Dios. Y de la importancia de la oración está bastante detallada, bastante descrita en la palabra del Señor. Pero hoy quiero hablar de dos personas que practicaron, enseñaron y disfrutaron de lo que es la importancia de la oración. En primer lugar, voy a hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido tan puro moralmente como Él, y nadie ha tenido la capacidad y la inteligencia de nuestro Señor. Él es la encarnación de la sabiduría. Él no está aprendiendo absolutamente nada ni creciendo en conocimiento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sabe es lo mismo que supo y lo mismo que sabrá. De manera que no hay persona que pueda entender todos los misterios de la vida y pueda entender lo que hay aún en el corazón del hombre de la manera que lo entiende nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay nada oculto, para Él no hay nada que sea una incógnita, una duda o un conocimiento que todavía no ha podido alcanzar. Ante Él están descubiertos todos los misterios de la existencia humana y tiene pues esa facultad de ver aún las cosas antes que sean. Pero Jesucristo, siendo puro moralmente y siendo la encarnación misma de la sabiduría de Dios, tuvo muy en cuenta lo que es la oración. Desde el comienzo de su ministerio, Jesucristo dedicó tiempo continuo a la oración. La Biblia registra que nuestro Señor Jesucristo pasaba noches enteras orando. Y cuando no lo hacía de esa manera, la Escritura registra que se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, e iba a un lugar secreto y allí oraba. Aunque tenía muchas ocupaciones y durante su ministerio siempre fue rodeado por gente, él sabía que el día iba a ser difícil para poder entrar en comunión con el Padre, y por eso, levantándose de mañana, le daba un tiempo especial a su vida de comunión, a su vida de oración con Dios. Las decisiones más importantes y los momentos de crisis que él vivió, las enfrentó de una forma decidida, dependiendo del Padre. En cierta ocasión dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él expresó: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La comunión que él tenía directamente con el Padre lo hacía solamente hacer y decir lo que oía y veía en el Padre que lo había enviado. Y esa declaración y esa vida de obediencia la logró a través de la comunión y de darle a la oración la importancia que tenía para cumplir el propósito con el cual él había venido a la tierra. Él no dudó en enseñar a los discípulos a orar. En cierta ocasión dice la Escritura que estaba Cristo orando en un lugar y después que terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. E inmediatamente Jesús, conociendo la intención, el interés que este discípulo tenía de aprender a orar, le enseñó lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, una oración modelo de cómo el hombre puede entrar a comunicarse con Dios y cómo puede relacionarse con Dios como Dios Padre que está en los cielos. De manera que Cristo le dio una importancia muy significativa a la vida de oración. Oró continuamente por sus discípulos. Siempre expresaba: Padre, yo quiero que los guardes del mal. Lo que me has dado yo los he guardado. Y él estaba siempre pendiente de interceder por sus discípulos, de que no fueran asediados, de que no fueran vencidos, de que no fueran derrotados por la tentación.
A Pedro específicamente en una ocasión le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y terminó su carrera y su ministerio orando por sus discípulos. Luego los llamó, los comisionó, resucitó el Señor, ascendió a los cielos y dice la Escritura que vive sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él sabe el valor que el mismo Padre le da a la intercesión y por eso su función hoy en día, Cristo es nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador. La Escritura dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Otro personaje bíblico que nos enseña mucho de la oración, aunque fue una persona de una fuerte característica de carácter duro, de una personalidad decidida, de experiencias espirituales fuera de lo común, dotado de una sabiduría espiritual, preparado académicamente como ningún otro, usado para recibir de parte de Dios algunas revelaciones profundas que Él mismo dice que no le es dado al hombre expresar, y que escribió y enseñó gran parte de la doctrina bíblica, que tenía una profunda devoción para con Dios y un profundo amor por la iglesia, fue el apóstol Pablo. Y a pesar de todas esas características que encontramos reunidas en este gran hombre de Dios, él enseñó, vivió, practicó y pidió la oración. Teniendo todas esas cualidades de gran importancia, él vio que la oración era una necesidad y por eso lo manifestó de tres maneras. En primer lugar, orando desde su conversión. Desde que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, encontramos a Pablo ayunando y orando. Y hasta el final de su ministerio practicó la oración como una actividad de la cual él dependía para tener éxito en el trabajo que Dios le había encomendado. Muchas de estas oraciones que hizo el apóstol Pablo están registradas en las epístolas pastorales o las epístolas que él le escribió a determinadas iglesias. Allí encontramos el motivo, el propósito y el interés que él tenía de que a los cristianos les fuera bien, y él sabía que su oración haría posible que Dios respondiera a favor de este grupo de personas a quien él había ganado, había instruido, las había equipado y aún las había enviado a cumplir una tarea de parte de Dios. También, además de orar el apóstol Pablo de una manera profunda y de una manera personal, él lo encontramos motivando a los discípulos, escribiéndole a todas las iglesias con las que se relacionó a no descuidar el deber de la oración. Él fue el que dijo, orando en todo tiempo, que debemos de orar en todo lugar, que debemos de tener una vida profunda de comunión con Dios. Y además de orar y enseñar sobre la oración, él mismo se dio cuenta de la necesidad personal que él tenía que otros oraran por él. Por eso solicitó la oración por su persona. El apóstol Pablo escribió más o menos 13 cartas. Y en esas 13 epístolas, a excepción de 2, él en todas pide la oración por él. Él sabía que aunque él oraba, tenía la necesidad de que otros intercedieran por él. Sabía lo importante que es el respaldo de personas que oran y que su oración no era suficiente, que podía recibir mucha ayuda de los demás.
Él consideró que la oración era necesaria por causa del trabajo que Dios le había encomendado. Él reconocía que aunque tenía preparación académica y aunque tenía un llamamiento sobrenatural y aunque tenía una personalidad fuerte, él reconocía que no era competente por sí mismo, que su competencia venía de Dios, que era la gracia de Dios sobre él. En cierta ocasión dijo: yo no soy digno de ser llamado apóstol, aunque he trabajado más que los demás apóstoles, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios para conmigo y su gracia no ha sido en vano. Entonces, él reconocía que la oración era importante para tener éxito en la tarea que se le había encomendado de llenar el mundo del Evangelio y conducir muchas almas al reino de los cielos. Por otra parte, él reconocía la importancia de la oración por la oposición, por la resistencia que tenía que enfrentar. Su lucha, además de ser física, era una lucha espiritual. Él mismo declaró: no tenemos guerra con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con gobernadores, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él sabía que las guerras espirituales se enfrentan con armaduras espirituales. Él pudo decir que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él sabía que la oración podía abrirle puertas, que la oración lo podía capacitar para hablar con denuedo la palabra de Dios, que la oración lo podía hacer libre de hombres impíos, corruptos, soberbios y llenos de mala intención. Él sabía inclusive, como le escribió en cierta ocasión a Timoteo y le escribió a Filemón: yo sé que por vuestra intercesión, que por vuestra oración, yo voy a ser concedido, se me va a abrir puerta, voy a salir de la cárcel. Él estaba escribiendo desde la cautividad, desde la prisión, pero tenía fe que por la oración que estaban haciendo los discípulos de él fuera de la cárcel, las puertas se iban a abrir. Y además le pidió a Filemón que le preparara la habitación, la residencia donde iba a llegar después que saliera, como resultado a la oración que él hacía. La oración, dice la Escritura, que claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará Jehová. Además, él pedía la oración porque aunque había sido llamado y había sido escogido, ungido, preparado y enviado a predicar el Evangelio, él todavía seguía con una naturaleza pecaminosa que va a estar con nosotros así hayamos nacido de nuevo. Que había una guerra en su naturaleza carnal y en su naturaleza espiritual. Que a veces decía: lo que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, ese hago. Pero él dice que gracias le daba a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un cuerpo cuya naturaleza tiende siempre hacia el mal. Por eso cuando Cristo nos enseñó la oración modelo, nos enseñó a que oráramos diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esas dos personas que nos enseñan en la vida práctica y también en la demanda, en la exhortación, en la enseñanza, que no debemos dejar de orar como Cristo y el apóstol Pablo. Si Cristo, siendo puro y sin mancha, si siendo el Hijo de Dios, le dio tanta importancia a la oración, y Pablo, siendo quien era, con esas características y las experiencias sobrenaturales que había tenido, oraron, ¿cuánto más nosotros,
en esta época, en medio de tantas dificultades, necesitamos tener una vida personal de oración. Y no tan solamente orar nosotros, sino que debemos asegurarnos que debemos tener también personas que oren por nosotros. ¿Estás tú seguro de que hay personas orando por ti? Así como tú oras por otros diariamente. En esta ocasión, antes de terminar, yo quiero orar por todas las personas que están viendo este mensaje. La oración eficaz del justo, o la oración del justo obrando eficazmente, puede mucho. Permíteme en este momento hacer una oración por ti. Quiero orar por tu vida espiritual. Quiero orar por tu vida física. Quiero orar por tu vida familiar, por tu vida económica, por tu presente y por tu futuro. Yo sé que Dios oye y tú necesitas algo de parte de Dios. Quiero que donde estés, en actitud de fe, levantes tu mano al cielo mientras yo oro por ti. Soberano Dios, gracias por este momento, por la oportunidad que me das de orar por estas personas. Tú sabrás el número de personas incluidas en esta oración, el lugar donde se encuentran y la situación que viven en este mismo momento. Algunos de ellos están necesitando salud y tú eres poderoso para sanarlos. Algunos de ellos están necesitando de paz interior en su corazón. Y tu palabra dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Algunos de ellos tienen necesidades emocionales, necesidades económicas, necesidades en el índole familiar. Te pido en esta hora, mi Dios, que bendigas a todo aquel que está viendo y escuchando este mensaje. Los cielos se abran a favor de cada uno de ellos y vean milagros inmediatos en su vida. Que el Espíritu Santo que está allí presente al lado de ellos o en el corazón de ellos pueda aplicar esta palabra y que la oración abra los cielos y venga tu bendición, los arrope, los cobije, dándole salvación al que no es salvo, dándole paz al que está turbado, dando salud al que está enfermo, renovando las fuerzas al que está desanimado. Bendiga Dios abundantemente a todos los que han permitido que a través de este medio yo entre con tu palabra a su hogar y a su corazón. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.